llegó hoy a un punto donde parece que el ser humano está perdido, ¿no? Está perdido, no tiene orientación, no sabe para dónde ir. Estas enfermedades modernas de ahora, ¿no? La ansiedad, el estrés, la angustia, lo están destruyendo al hombre, ¿no? ¿Y por qué es esa razón? ¿Cuál es la razón de todo esto? Acabamos de leer en la palabra de Dios que uno de los motivos es porque el hombre dejó de lado a Dios. Dejó una de las cosas más importantes, no tener en cuenta a Dios y pensar que Dios es cuestión de religión, pues Dios es algo que no es relevante, ¿no? Hay frases que conocemos, ¿no? Que la religión es el opio del mundo, ¿no? Y si entramos en un chat de conversación de WhatsApp, lo que tratamos de evitar es justamente hablar de religión o de política, porque son temas muy polémicos. Resultó que Dios es un tema muy complejo y muy difícil de llevar, ¿no? Entonces lo dejamos de lado. Naciones hicieron a un lado a Dios, que adoraban a Dios. Francia, en su revolución, su primer decreto fue separar la religión de la política, que no se meta Dios en las decisiones del hombre. Ahora, las consecuencias que podemos ver detrás de todas estas decisiones del hombre, lo podemos palpar todos los días. ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál es el resultado de esta decisión del hombre de dejarlo de lado a Dios? Apoyarse en sus propios pensamientos, como dice este versículo que leímos, ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Una persona necia es aquella persona que no razona, ¿no? Y no solo eso, sino que es terco, ¿eh? Increíble que el ser humano, el ser más inteligente de nuevo, el ser más sabio de la tierra, no hay otro ser creado por Dios que sea más inteligente que el hombre, puede llegar a este punto. Y la Biblia lo explica bien, la palabra de Dios lo explica bien por qué pasó esto. Dios, dice en el versículo 24, por lo cual, por esta actitud, Dios los entregó, los dejó de lado, los dejó, está bien, es tu decisión. Y esto es lo maravilloso de Dios. Jamás Dios te obliga a nada. Quizás hay otras religiones o otros dioses donde si no haces lo que Dios te dice te va a castigar, o eso es lo que aprendimos desde la infancia también de nuestros padres, de nuestros abuelos. Mira que Dios te va a castigar, mira que si haces esto te va a pasar. Hay ciertas verdades en todo esto, ¿no? Pero cuando uno conoce a un Dios que le tiene miedo, ya no es más amor, ya no hay más pasión por estar con Él, ¿no? Muchas de las generaciones se apartaron de las iglesias justamente por esta actitud de sus padres. A la iglesia no faltas. No sé lo que haces el sábado, si andas de baile, si andas de por ahí paseando con tus amigos, pero el domingo te quedas en la iglesia. Muchos de nosotros nos criamos así. Y se crea una imagen de un Dios castigador, de un Dios terrible, ¿no? Dios que no es ese Dios que a quien Él quiere que lo conozcamos. Pero dice, el hombre dejó de lado a Dios y por esto lo entregó a sus pasiones. Le entregó a todos los deseos de su corazón, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dígame si esto no es verdad, ¿no?
Cuando uno quiere decir una verdad, tenés miles de mentiras que parecen más verdad que lo que queremos afirmar. Hoy en día poder luchar por decir la verdad a veces nos puede costar hasta la vida. Es que el ser humano no cambió todo por sus deseos y por sus anhelos. Ahora, ¿este es el plan de Dios para el ser humano? No es. El plan de Dios es totalmente otro. El plan de Dios es que Dios nos amó y dio su Hijo por cada uno de nosotros. Escuchaba en estos días a un psicólogo que decía, si usted y yo entráramos a una sala de maternidad donde hay muchos bebés en incubadoras o en camitas que recién nacieron, y usted y yo pudiéramos decir, este vale la pena que vive, este no merece que viva, este es un sinvergüenza o este es una persona buena. Cuando es bebé, ¿quién pudiera descalificar a un bebé? ¿Quién pudiera discriminar a un bebé? Creo que todos cuando vemos un bebé nos enternecemos y es la cosa más hermosa, más linda que podamos ver, ¿no? La ternura, la inocencia. Pero ¿qué pasa con el tiempo que después nos miramos las caras y a veces no nos queremos ni ver? Es que cambiaron las intenciones, cambiaron las actitudes, cambiaron la manera de pensar. Desde niños son formados nuestros pensamientos y nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuáles son las cosas que forman nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar? Esto es muy importante porque eso es lo que va a cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? Hay un dicho muy conocido que dice, yo sé cómo actúa esta persona de acuerdo a lo que piensa, ¿no? Dime lo que vos pensás, yo te voy a decir cómo sos vos. Porque nuestros pensamientos son los que conducen nuestros actos, nuestros hechos. Para muchos, una verdad es lo que aprendió desde niño. Es lo que sus padres le enseñaron. La enseñanza de sus padres es ley muchas veces. Y es un pensamiento que no se lo puede quitar de su cabeza. Y sé que nuestros padres trataron de darnos lo mejor y guiarnos por el buen camino. O quizás no sea tu caso, tuviste padres que te trataron mal o no fueron buenos padres. Pero una persona que tuvo una madre que le amó, un padre que le amó, lo que le enseñó muchas veces es lo que va a formar su vida, sus actitudes, sus decisiones. Es que nuestros padres tratan de darnos lo mejor. No es quizás lo que sepan, sino en la visión también que ellos tuvieron. Y esto también es importante entender. Lo que nuestros padres aprendieron, lo que nuestros padres vivieron y comprendieron y fueron sus valores, es lo que nos pasaron a nosotros. Su visión del mundo nos pasaron a nosotros y esa es la visión que nosotros tenemos hoy. Pero volviendo al asunto, ¿cuál es lo que Dios quiere para el ser humano, ¿no? Nuestros valores son importantes, nuestra familia es importante, nuestras relaciones son importantes. ¿Cuántos de nosotros cambiamos de manera de pensar por nuestras relaciones? Por eso mirar con quién andás, con quién te juntás, porque eso cambia muchas veces nuestras decisiones, ¿no? Nuestros amigos, qué importante es con quién nos relacionamos, con quién nos juntamos, porque ellos influyen en nuestras vidas, mucho más un amigo del alma, un amigo del corazón, que es más que un hermano, y sé que él no me va a decir algo que está equivocado. Pero saben que todo esto tiene que ser filtrado por la palabra de Dios y por los valores
que Dios estableció en su palabra. Porque de otra manera ponemos verdades que no son verdades, o son medias verdades, y que son las que dirigen nuestra vida y nuestros pensamientos. La palabra de Dios está llenísimo de versículos donde nos instan o nos animan a que nuestros pensamientos estén llenos de conocer la palabra de Dios, conocer lo que es la voluntad de Dios. Y en esta búsqueda también encontramos cosas aberrantes, ¿no? Porque muchas veces en el afán del hombre de buscar la voluntad de Dios también cometió muchos errores, como podemos verlo a lo largo de la historia y a través del tiempo. Hasta hubo guerras en nombre de Dios, creyendo que eso es la voluntad de Dios, porque es el entendimiento que venía en su corazón, en su mente, ¿no? Cuando uno cree que esto es así y se hace así, a veces no es conflicto, ¿no? Pero la palabra de Dios es tan amplia y uno tiene que tratar de entender y buscar ayuda para entender la palabra de Dios. Lo que forma nuestros pensamientos, entonces, son las cosas externas, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos formar nuestros pensamientos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios. ¿Sabe lo que es un principio? Un principio es algo que no se rompe. Por ejemplo, la gravedad. Aunque usted me diga que esto no se va a caer, porque usted no cree en la gravedad, porque usted no cree en la ley y en el principio de la gravedad, al principio o a esta ley no le importa lo que usted piensa. Si yo suelto, ¿qué va a pasar con esto? Hay algunos que pueden discutir por su ideología y decir, no, esto va a subir, que va a flotar. Un principio no se discute. Un principio no se puede romper. Total, esperando que quiere. Acá me dice, no. Un principio, si nosotros lo rompemos a esos principios, los principios nos rompen a nosotros. Si usted no cree en la ley de gravedad, yo no creo, entonces me tiro de un edificio, muy bien, hágalo para ver cómo le va. No se puede romper los principios. Y la palabra de Dios está lleno de principios que son para nuestras vidas. Son para cada una de nuestras decisiones, donde nosotros tenemos que tomar en la vida, ¿no? Para la familia, para nuestra vida personal, para nuestra conducta diaria, nuestra disciplina, nuestras relaciones con los demás. Está lleno de consejos y principios que nos ayudan. Y mucho más, para quitar esa ansiedad y ese estrés que tanto nos domina en nuestro corazón. Tantos salmos preciosos y que nos invita a descansar en Dios, en confiar en Él, en dejar toda carga delante de Él, que Él es poderoso, Él es mucho más sabio para poder resolver un problema que nosotros. Dios nos dio la capacidad de resolver problemas y nos puede ayudar a resolverlos, pero Él muchas veces resuelve cosas imposibles. Lo posible lo podemos hacer nosotros, pero lo imposible lo hace Él, solo Él. Hay cosas que el ser humano no tiene capacidad de poder resolver. Una enfermedad no tiene cómo resolver, más los médicos se esforzaron y la medicina estaba muy avanzada, pero el mismo médico más sabio o más máster llega un momento que se ha perdido y se terminó su sabiduría. Y muchos médicos dicen, bueno, no sé en qué Dios crees, o si tenés fe
más de eso, porque yo no puedo hacer más. Nosotros hasta acá llegó. Hay un límite de la sabiduría humana, hay un límite de la capacidad de sabiduría del hombre, porque ahí pasa la sabiduría de Dios. Pasa lo que Dios puede hacer y sorprendernos. ¿Cuántas cosas ya te pasaron en tu vida donde no sabías cómo sucedió? Estuviste orando, pidiendo a Dios, diciendo: Dios, por favor, no sé cómo salir de esto. Y no sé cómo, no tengo explicación, dicen algunos, pero se resolvió. Se resolvió cosas que son difíciles para el ser humano. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de situaciones difíciles, pero cuánto más relaciones humanas que son las más difíciles. Conflictos familiares, conflictos de enojo, de peleas, divorcios, cosas que destruyen nuestras emociones, nuestro corazón. Hay cosas que solo Dios puede ayudarnos a resolver. Dice este versículo entonces que digamos que el ser humano está sufriendo las consecuencias, todas estas cosas tan feas, ¿no? Por un único motivo, por haberlo dejado a Dios de lado, por confiar en su propio conocimiento, en su propio razonamiento. ¿Está mal el que puedas estudiar, que puedas prepararte? Claro que no. Está mal que podamos leer un libro, que podamos buscar un consejo. No está mal. Pero quiero decir que hay algo que solo Dios lo puede hacer, que está por encima de todo consejo humano, de toda sabiduría humana. Hay algo que hasta el mejor psicólogo no te puede decir. Y confía en Dios. Deja tu problema en las manos de Dios. Casi todos los problemas que un psicólogo encuentra en sus pacientes, muchas veces la respuesta está en la persona. Porque, como dice, errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano. Casi siempre las historias de personas con problemas no es su culpa. Es la culpa de todos los demás que están a su lado, todos los que le hicieron mal, todas las situaciones que vivió, todas las personas son malas, todas las personas no me aman, no me quieren. Por eso yo cerré mi corazón. Ya no amo más, no creo más, no acepto más. Soy yo y nadie más. Ahora, te quiero decir que ese es un callejón sin salida. Ese es un callejón donde te vas a encontrar con la soledad. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos amar y ser amados. ¿Quién no quiere amar a alguien? ¿Quién no quiere ser amado por alguien? Ahora dice, pero eso duele. Eso lastima, eso muchas veces me hizo daño. Pero somos así, necesitamos amar y ser amados. Jesús dice que vino y dio su vida por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La base de su amor fue una entrega muy importante, fue la de su Hijo Jesús. Jesús en todos sus años en la tierra intentaron que Él pueda ser un Dios vengativo, ¿no? Como uno de sus discípulos le dijo a Jesús cuando lo maldijeron o le dijeron algo, no le dieron algo a Jesús. Pues, Jesús, ¿querés que pidamos fuego del cielo y que los consuma ahora ya esta gente? Y Jesús dijo, no, yo no vino para eso, no entendiste para lo que yo vine. Muchas veces nos pasa hasta como hijos de Dios, ¿no? Tenemos problemas con alguna persona y nuestra oración es, Señor, o te lo llevas o te lo mando yo.
No entendemos muchas veces el amor de Dios. ¿En qué se basa el plan de Dios? En que Él nos amó primero y Él se dio a nosotros. ¿Quién no puede resistirse a un amor así? Creo que todavía Jesús está en el top 10 de los más famosos del mundo. ¿Quién no habla acerca de Jesús? Y es un tema polémico o gente que defiende con su vida. No pueden parar el mensaje de Cristo a pesar de todo el tiempo. ¿Qué pasó? No se puede frenar. El mundo intentó parar a los cristianos, intentó quemarlos, intentó crucificarlos, intentó perseguirlos y los sigue persiguiendo, pero cada vez hay más personas que aman a Dios y dan su vida por Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La única razón porque conocieron el amor de Dios. Conocieron ese amor que es totalmente diferente al amor que nosotros conocemos, tan egoísta y tan ensimismado en uno mismo. El ser humano dejó de creer, cambió sus hábitos. Este versículo yo no voy a seguir leyendo, pero usted puede seguir leyendo. Algunas de las cosas que el ser humano cambió, y es aberrante que el ser humano haya llegado a ese punto. Versículo 26 dice: por esto Dios nos entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual manera también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia, en deseos unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismo la retribución debida de su extravío. Y sigue diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reproba para hacer cosas que no convienen. La grandeza de Dios. ¿Qué dolor puede sentir Dios al ver el ser humano tan destruido? Yo me pongo a pensar como papá. Mis hijas para mí son algo muy importante. Pero ver que ellas eligen un camino que la está destruyendo, o usted ve a sus hijos que tomaron una mala decisión, rompieron todos los valores que uno le enseñó desde niño, aquellos valores buenos, no solo de la palabra de Dios, y cambiaron por sus propios deseos. Dios toma la decisión, dice en este versículo, de soltarme. Creo que es la actitud del hijo pródigo, ¿no? Del padre hacia el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús dijo: el reino de Dios es semejante a esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. Uno le pidió todos sus bienes a su padre y dijo: quiero mi parte que le corresponde. Y se fue de la casa. Y el padre lo dejó. Y uno se quedó en la casa siendo fiel, obediente. Pero dice que este hijo volvió arrepentido después de haberlo perdido todo y haberse quedado en la miseria y no tener ni para comer, y volver con la cabeza agacha y pedir perdón a su papá. Su papá lo esperó, dice, de brazos abiertos. Cuando lo vio, dice la palabra de Dios, que él corrió hacia su hijo. No es que el hijo corrió hacia el padre corrió hacia su hijo. Yo solo puedo ver el amor de Dios y el amor de un padre en esta escritura. Ahora este versículo parece muy duro, que Dios dice que soltó al hombre, lo dejó. Anda, haz lo que te parece. Si vos crees que mis valores no sirven, haz lo que te parece. Dice que Dios los dejó, los entregó a
sus pasiones. Para un padre no debe ser la cosa más dolorosa, ver a su hijo que tomó una decisión que lo va a destruir, y yo sé que le va a hacer nada. Dice, no puedo hacer nada, es tu decisión. Dios creo que se debe atar las manos y decir, no puedo hacer nada. ¿Cómo que si es Dios y Él no puede hacer algo? No puede pegarme en la cabeza. Es que Dios tiene una manera increíble de tratar con el ser humano. A veces tenemos que tocar un fondo para poder volver a pedir ayuda y levantar nuestros ojos. La salud mental del ser humano está totalmente destruida y depravada por este motivo: haber dejado de lado a Dios, haber dicho, Dios no es importante para mí, mis razonamientos y mis valores son los que importan. Ahora le quiero decirte, no tomes esta decisión. Estos son los fundamentos más firmes de toda la tierra. Estos son los fundamentos sólidos para tu vida y para mi vida y para la salud de tu alma, de tu espíritu y de tu corazón. La salud mental está muy ligada a lo que alimentas cada día. Cada día, ¿qué llena tu mente? Cada día, ¿qué llena tu corazón? Yo sé que este aparato tecnológico nos acaparó nuestra atención y está 24 horas con nosotros, hasta en las madrugadas. Comenzamos con un reel y terminamos con 200, con 300 reels, no tenemos límites, hasta que nuestros ojos están rojos con fuerte y nos duele la cabeza y entonces no quiero dormir. ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué llena tu mente? ¿Qué llena? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia. En el libro de Filipenses dice, todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es agradable a Dios, en esto pensar. En esto pensar. ¿Qué diferencia hay entre no leer la Biblia, no prestar atención a Dios, y prestar atención a mis pensamientos o lo que todo el mundo suele decir? Hay una enorme diferencia. Te llenas de ansiedad, te llenas de angustia, te llenas de muchos malos pensamientos. ¿De dónde vienen nuestros malos pensamientos? Es de alimentarlos todos los días. Te aseguro que si alimentas tus pensamientos con la palabra de Dios, va a cambiar tu salud mental. Con valores que realmente van a sostener tu familia. Sé que no es fácil, porque todos aquellos que enseñan la palabra de Dios muchas veces no son comprendidos. No es cuestión de religión. Eso es tu religión, eso es lo que vos crees, eso es lo que vos pensás. Y muchos se desaniman y a veces no voy a decir nada. Mejor no digo nada. Lo que estás perdiendo algo. Como padres tenemos una responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Como hijos de Dios fuimos llamados a compartir la palabra de Dios. Y la mejor manera es mostrarlo con tu actitudes. Las actitudes de dónde vienen, de las intenciones de nuestro corazón, de las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Guarda tu corazón. En otras versiones dice, por sobre todas las cosas, guarda tu pensamiento. Porque el pensamiento está muy relacionado con el corazón, son dos cosas que van ligadas.
Muchas veces tenemos también mucho conocimiento, pero nuestro corazón no es bueno. Dicen que en un trabajo te contratan por lo que sabes, pero te echan por lo que sos. O sea, acá hay varios jefes de trabajo. Me van a confirmar si no es cierto. Contratamos a personas por su currículum, por lo que sabe, por la capacidad que tienen, pero muchas veces terminamos echándolos por lo que son realmente. Personas complicadísimas, personas difíciles de tratar con su carácter, personas difíciles de decirle algo. Porque nuestra mente es lo que domina nuestro corazón, nuestras actitudes. Yo quiero dejarte en esta mañana este mensaje de que no dejes de lado el llenar tu corazón y tu mente de la palabra de Dios. Cambiar tus valores por los principios de Dios. Estoy hablando no solamente a gente que conoce a Dios, porque nosotros como hijos de Dios somos los más negligentes en esta tarea, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya pudimos empezar este año leyendo la palabra de Dios? Ya terminamos 1 o 2 libros de la Biblia en este mes de enero. ¿Sí? ¿Se acuerdan del plan que hicimos para 2026? ¿Quién ya terminó 1 o 2 libros en este mes de vacaciones, aprovechando para poder leer, tener tiempo? Yo creo que somos, no me digan, no levanten la mano, pero somos los más negligentes en esto. Y después tenemos dificultades por resolver cosas, porque las resolvemos mal. Y entran muchísimos problemas. En esta mañana quiero dejarte este mensaje. Dios no va a obligarte. Como dice este pasaje, los hombres decidieron dejar los principios de Dios y Dios tomó la decisión de soltarlos. Dios no te va a obligar, Dios jamás te va a presionar. Pero si decidís buscar la palabra de Dios, llenar tu pensamiento de la palabra de Dios, como decía el salmista David, ¿por qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice David, de día y de noche medito en la palabra. Dios le dijo a Josué, de día y de noche no se aparte este libro para que lo medites. Medites de día y de noche. No se trata de religión, no se trata de una costumbre religiosa, se trata de salvar y de que tu mente esté sana, porque el mejor remedio es la palabra de Dios. Amén. Termino con este último ejemplo nada más. En el templo de Moisés había muchos muebles, pero uno de los muebles en la entrada al templo era una fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes, y esa fuente de agua tenía un espejo en el fondo donde al lavarte, al mirar en el agua podías no solo ver el reflejo del agua, sino que el espejo hacía un reflejo. Tiene mucho significado. Cada vez que puedas leer la palabra de Dios y meditarla, quizás te desanimes al ver tu propio reflejo, al ver tu realidad, al ver lo que realmente somos. Porque uno lee la Biblia y dice, yo jamás soy así. Me cuesta una barbaridad. Pero es importante que tengas una idea de cómo sos para que puedas cambiar tu manera de ser. Yo no estaría hoy peinado si no me miré en el espejo y agarré un peine y miré por lo menos a ver los pocos que me quedan. 2 para la derecha, 1 para la izquierda. Hubiera venido todo despeinado con 3 pelos. Pero qué importante es tener un espejo. Nos muestra lo que nosotros muchas veces, cómo estamos, pero podemos cambiar, todos podemos cambiar de la mano de Dios. Te invito a que podamos ponernos de pie y hacer una oración.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios o al Padre si no es por medio de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad. Si en esta mañana te encontrás un poco perdido, un poco con algunas de estas enfermedades de ansiedad, de depresión, de angustia, yo te invito a que puedas venir aquí